celebramos la resurrección, celebramos que Jesús venció la muerte, se levantó de la tumba para darnos vida, para darnos esperanza, para sellar la salvación. ¿Ustedes creen en la resurrección? ¿Creen que Jesús resucitó entre los muertos? Porque esto es la base de la doctrina cristiana. Si alguien no cree que Jesús resucitó de los muertos, pues le invitaría a que se arrepintiera de sus pecados y se entregara a Cristo. Porque creer en la resurrección del Señor es base para la doctrina cristiana. Es requisito para ser hijo de Dios, es requisito para aceptar a Jesús. La resurrección prueba la divinidad de Jesús. La resurrección como hecho histórico prueba la aceptación del Padre eterno del sacrificio de Jesús. La resurrección prueba la victoria sobre la muerte, como lo decía Julia hace un rato. Jesús vence la muerte y nos da esperanza a nosotros sobre la muerte. Asegura la resurrección final de los creyentes. Esto es el hecho de la resurrección. Pero permítanme hablar de los personajes que estuvieron presentes en la resurrección. La resurrección como hecho la tenemos clara, pero quisiera hacer alusión a personajes que estuvieron cerca y cuál fue su reacción frente a la resurrección. Menciónenme ustedes personajes que fueron testigos de la resurrección. ¿Qué más? Los dos apóstoles. ¿Qué más? Los soldados que estaban. Muy bien. Y es interesante que ustedes hayan comenzado a nombrar a quien quiero referirme en esta mañana, porque no necesariamente los más protagonistas en ocasiones son los más creyentes. No necesariamente los que están en lugares de preeminencia son los más creyentes. Uno hubiera esperado en la historia de la resurrección que Pedro, el gran Pedro, fuera el primero en todas estas circunstancias, pero no fue el primero. Ni siquiera fue Juan, el discípulo amado. No fue uno de los hombres apóstoles. Fue una mujer. Una mujer que en sus comienzos fue menospreciada, señalada. María Magdalena. Una mujer que demostró ser una verdadera creyente. Una mujer que creyó en Jesús, en la obra de Jesús. Y evidenció eso en su comportamiento. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 20, versos 1 al 18. Juan capítulo 20, 1 al 18. Juan 20, 1 al 18 dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Y aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en lugar aparte, en ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús,
uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado al Señor y no sé dónde le han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, y a mi Dios, que es el Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les comentaba todo lo que Él le había dicho. Que Dios nos bendiga a través de su santa palabra. María la creyente. María la creyente. Y es que para ser verdadero creyente, para ser un verdadero creyente, hay que mostrarlo con el comportamiento. Para ser un verdadero creyente hay que evidenciarlo con la conducta. Todos ustedes me han dicho: creemos en la resurrección de Cristo. ¿No es así? ¿Amén? ¿Creemos? Amén. Pues yo volvería a decir lo que diría Santiago: ¿tienes fe? Muéstrame tus obras. Muéstrame tu comportamiento y te diré si realmente crees en la resurrección de Cristo. Muéstrame tu comportamiento y te diré si realmente crees en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, en la resurrección de Cristo. Muéstrame tu comportamiento. Si evaluamos el comportamiento de María Magdalena, se puede evidenciar que fue una verdadera creyente. Inclusive, por encima de muchos hombres que estaban en puestos de eminencia y que tenían mayores privilegios. ¿Cómo se muestra entonces un verdadero creyente? En primer lugar, un verdadero creyente sigue a Jesús. Un verdadero creyente sigue a Jesús. Capítulo 20, verso 1. La primera persona interesada en visitar la tumba de Jesús fue María Magdalena. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Mateo, no fue Marcos, fue María Magdalena. Se mostró creyente, ella sentía la necesidad de ir donde Jesús. Pero también María fue la primera persona que vio a Jesús resucitar. Es decir, la primera persona que tuvo el privilegio de ver al Cristo resucitado no fue Pedro, no fue Juan, no fue Jacobo, fue María Magdalena. En Lucas capítulo 8, verso 1 dice: Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12, por supuesto. Versículo 2: y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Versículo 3: Juana, la esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más de las que ayudaban con sus propios recursos. Mujeres que seguían a Jesús, que apoyaban el ministerio de Jesús, que estaban presentes en el ministerio de Jesús. Dice de María que fue liberada de 7 demonios. Esto lo pueden encontrar también en Marcos 16:9 y Lucas 8:2 y 3. Desde entonces María siguió a Jesús. María fue restaurada, María fue liberada, María fue sanada de manera íntegra en su vida y desde entonces siguió a Jesús. María era oriunda de un pueblito llamado Magdala, por eso le dicen la Magdalena, es un gentilicio. La Magdalena, ¿por qué? Porque proviene de un pueblito llamado Magdala que está en la orilla occidental del mar de Galilea. Ella fue una seguidora de Jesús, escuchó su predicación y creyó en su mensaje.
siguió y apoyó el ministerio de Jesús. Estas mujeres eran un soporte para el ministerio de predicador itinerante que tenía Jesús con sus discípulos. Entre los seguidores habían varios tipos de personas. Por ejemplo, habían los curiosos, ¿cierto? Los que van para ver el espectáculo. Uy, hace milagros, vamos a verlo. Uy, reparte pan y pescado a todo el mundo, vamos a verlo. Uy, tiene un discurso interesante, vamos a verlo. Los curiosos. Pero también había aquellos que lo seguían por interés. ¿Qué beneficio puedo obtener yo si voy y veo a Jesús? ¿Qué beneficio puedo obtener yo si sigo a Jesús? ¿Será que Él me dará de comer? ¿Será que Él me hará un milagro? ¿Será que me hará vivir mejor? Pero también habían aquellos que seguían a Jesús con la disposición de entregar su vida para Él. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Hay una gran diferencia en seguir a Cristo por mera curiosidad, seguir a Cristo por el interés, a ver qué me puede dar, las bendiciones. Señor, ¿dónde están las bendiciones? A ver, que lluevan las bendiciones. O es muy diferente seguir a Cristo para entregarle la vida, seguirlo porque sé que solo en Él está la vida eterna, seguirlo porque yo sé que Él es Dios y que solo en Él encontraré salvación. No era común, no era bien visto que las mujeres compartieran públicamente con los hombres. Siempre estaban relegadas en la periferia, por allá lejitos. Pero ella y sus compañeras eran atrevidas, seguían a Jesús. No importaba la crítica pública, que fuera mal visto desde el punto de vista social. Estaban listas, María y sus amigas, a pagar el precio. Siguiendo a Jesús mostraron las prioridades de su vida. ¿Eres tú un seguidor de Jesús? ¿Eres tú un seguidor de Jesús? Si dices creer en la resurrección y dices estar siguiendo a Jesús, eso no tiene que evidenciar tu vida. Para empezar, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué te congregas? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué haces tu devocional? ¿Por qué oras? ¿Por qué das ofrendas? Porque todo el mundo lo hace y hay que cumplir. Porque ¿cómo no voy a ir a la iglesia un domingo de resurrección? Pues que no vaya un domingo de resurrección a la iglesia. ¿Por qué? O porque estás buscando el milagro. Solamente estás interesado en tu propio bienestar y no en la gloria de aquel que dices seguir. ¿O eres de los que está dispuesto a pagar el precio, como lo hizo María Magdalena, mostrando sus propias prioridades? ¿Eres de los que está dispuesto a servirle, a dedicarle tiempo y esfuerzo a Jesús? ¿Eres uno de esos? ¿Cómo se muestra un verdadero creyente? Número 2. El verdadero creyente permanece con Jesús. Capítulo 20, versos 10 y 11. Los discípulos regresaron a casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Fue la primera en ir al sepulcro, y a pesar de que la impactó la escena de no encontrar el cuerpo de Jesús, se quedó allí, permaneció allí. Y es interesante ver que en varios de los sucesos de la semana de pasión, los discípulos corrieron y María Magdalena permaneció. En la cruz, la mayoría de los seguidores de Jesús habían huido. En el momento en que lo arrestan, huyeron. Pero el relato dice en Juan capítulo 19, verso 25: junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. María permaneció al lado de Jesús, no salió corriendo. Ante la primera dificultad no huyó, permaneció al lado de Jesús. Inclusive
cuando fue sepultado. Mateo capítulo 27, verso 61, dice que allí estaban sentados frente al sepulcro María Magdalena y la otra María. Qué interesante. Jesús aún en su muerte reivindicando el papel de la mujer, las relegadas socialmente, las que no tenían derecho a formar parte en primera persona como apóstoles, pero ahí estaban las mujeres fieles, permaneciendo al lado de Jesús. Entre los que escucharon a Jesús hubo muchos tipos de personas, todo tipo de personas. Apáticos que escucharon y se fueron. ¿Ustedes se imaginan a cuántas personas Cristo predicó? Miles de personas escucharon su mensaje. Miles de personas. ¿Dónde estaban esos miles de personas? En el momento de la cruz, en el momento de la resurrección. ¿Dónde estaban? Allí estaba María Magdalena. Entre los que escucharon de Jesús habían incrédulos que escucharon y dudaron. Habían chismosos que querían ver el primer plano de los milagros de Jesús y tampoco permanecieron. Estaban los interesados que solo querían obtener un beneficio, saciarse de hambre, recibir el mercadito, recibir la ayuda, curarse de una enfermedad. Estaban los infieles que prometieron llegar hasta el fin. Te seguiremos, Señor, hasta la muerte. Pero después lo abandonaron. Pero María Magdalena fue diferente. Ella permaneció al lado de Jesús hasta la cruz, hasta la sepultura, hasta la resurrección. Y no era fácil. Esto implicaba riesgos. Implicaba un escarnio público. Recuerden que ante la sociedad y ante la ley romana Jesús muere como un delincuente, y ella estaba allí siendo fiel a un, comillas, delincuente de la sociedad. Ella corría riesgos y no le importó, no solo del escarnio público, sino el ser arrestada y ser condenada. Pero ella no salió corriendo. Ella no salió despavorida. ¿Qué implica permanecer al lado de Jesús? ¿Qué significa cuando nosotros le decimos a una persona: te acompaño hasta en los momentos de dolor, te acompaño hasta en las peores crisis? Porque a veces salimos corriendo. Y si no, piensen cuántas personas han pasado por esta iglesia y hoy no caminan con Cristo. ¿Cuántas personas no permanecieron? O de pronto, ¿cuántos de nosotros, aún estando aquí sentados, pero no estamos firmes en la fe? Estamos dudando. ¿Este sí será el Cristo? ¿Sí habrá resucitado? ¿Sí podrá darme vida eterna? ¿Sí podrá darme lo que yo necesito? Implica no avergonzarse del Evangelio, no esconder el título de cristiano, porque a veces quizás nos da vergüenza frente a la sociedad. ¿Vas a la iglesia? ¿A la iglesia? ¿Y ese libro que llevas ahí? ¿Tú eres cristiano? Salimos corriendo, despavoridos, avergonzados de nuestro Salvador. Implica no ser apático, sino interesarme en Él. Implica no ser incrédulo, dudando. Implica no ser chismoso, no solo interesarme por los milagros, por el espectáculo. Implica no ser interesado para buscarlo solo por beneficios. Implica no ser infiel y prometerle lo que no voy a cumplir.
¿Eres tú uno de los que permanece creyendo en Jesús, pase lo que pase? Pase lo que pase. ¿O eres de los que salen corriendo? De los que dudan, de los que tiemblan ante la adversidad, de los que se acobardan ante la tribulación o ante los cuestionamientos de la sociedad. ¿Eres tú de los que deja a Jesús solo cuando hay que enfrentar con valor la verdad? Yo no quiero ser de esos. Yo quiero quedarme. Si me cuesta la vida o la imagen de la sociedad. Yo quiero quedarme. ¿Tú quieres quedarte al lado de Jesús? Como María Magdalena, junto a la cruz, junto al sepulcro, siendo testigo de la resurrección. ¿Cómo se muestra un verdadero creyente? En tercer lugar, testifica de Jesús. Capítulo 20, versos 17 y 18. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Versículo 18, María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos: he visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. María Magdalena evangelizó a los discípulos, los grandes apóstoles recordados. ¿Quién les dio el testimonio? María Magdalena. Un verdadero creyente testifica de Jesús, habla de lo que ha visto, es testigo de su Salvador. El domingo, muy de madrugada, María Magdalena va hacia el sepulcro, ve la piedra movida, corre donde Pedro y Juan. Los dos se vienen rápido hacia la tumba, se quedan atónitos y regresan a casa. María se queda muy triste en la tumba, llora, mira hacia adentro, ve un par de ángeles que le preguntan: ¿por qué estás llorando? Pero luego voltea la cara y alguien más aparece y le dice: María. Ella reconoce a su Señor y le dice: Raboni. Se lanza María sobre Jesús, a abrazarlo, a sujetarlo, a besarle los pies, a adorarlo. ¿Se imaginan la alegría de María? Esto es algo tremendamente maravilloso. Después de llorar al Señor, después de verlo torturado, y de repente Jesús aparece vivo. Lo que todos deseamos ante una persona que se muere. Así es, que regrese, verla de nuevo. Así que María se lanza hacia Jesús en amor, en adoración, en gozo. Y el Señor la corta. Y el Señor dice: suéltame. No, pero Señor, ¿cómo vas a detener este momento? Este momento de dicha, si estoy aquí. Suéltame, suéltame. Señor, no seas tan insensible, como que suéltame. Sí, suéltame y ve y cuéntale a los discípulos. Aquí vemos una de las cosas importantes que Jesús nos recuerda. No es suficiente la contemplación, es necesaria o es necesario el testimonio. La contemplación es aquel momento en el cual disfrutamos en intimidad con Jesús. Es bueno, claro, adorarle, sentirle, postrarnos ante Él, venir cada 8 días al culto, disfrutar de los ayunos, de las vigilias, concentrarnos en un momento de intimidad con el Señor. Sí, pero no olviden la misión con la cual Jesús nos llamó. Ven, cuéntales. Ven, da testimonio de quién es tu Señor, de que ha resucitado y que puede dar vida.
contemplación es necesaria. Si esto lo vemos a la luz de toda la palabra de Dios, entendemos que debemos sacar nuestros espacios para contemplar al Señor, para adorarle. Es necesario. No podemos vivir sin acercarnos al Señor. Pero hay un momento en que el Señor nos dice: ok, está muy bien, pero ¿ya saliste a evangelizar? ¿Ya fuiste a decirle al mundo perdido quién soy yo? Si eres un verdadero creyente, tienes que testificar de Cristo. Tienes que contarle a otros que Jesús ha resucitado. Tienes que decirles a otros quién es Él y lo que ha hecho por ellos y por todos nosotros. Suéltame y ve y cuéntale a mis hermanos. Y lo que dice que cuente son unas noticias maravillosas. ¿Qué le pidió Jesús que contara? Vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. ¿No es esa una noticia maravillosa? ¿Cuál noticia? Que Jesús resucitó y asciende a los cielos, mostrando ser Dios. Que el sacrificio en la cruz fue aceptado por el Padre, y ese Padre de Él es nuestro Padre. Un Padre que está dispuesto a recibir a todo el mundo que se arrepienta, a todo el mundo que acepte la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Ese Dios también es Dios nuestro. Y esas son las noticias que debemos contar. María fue una verdadera creyente, testificó de Cristo. Les llevó el mensaje de esperanza a los apóstoles, a los grandes apóstoles recordados por la historia. ¿Quién les testificó? María. ¿Quién? La Magdalena, esa que andaba como una pordiosera llena de espíritus inmundos. Esa mujer despreciada, señalada por la sociedad, les dio testimonio a los apóstoles. Dios hace unas cosas maravillosas. Usa los instrumentos que Él quiere y desea. Usa los humildes para avergonzar a los soberbios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Testificar de Jesús implica una búsqueda prioritaria de Él, pero también implica ser impactado por el Jesús resucitado. Impactado por el Jesús resucitado. No es solo contemplación, también es testimonio, es evangelismo. Hoy es un día muy propicio para hablar con la gente de lo que implica la resurrección del Señor. Porque toda nuestra sociedad habla de la resurrección de Jesús. No hay quien no mencione, no hay quien escuche algo de la resurrección de Jesús. Pero todos no creen. Es mencionado, es celebrado, pero todos no creen. Hay mucha gente que no ha hecho de su vida a Jesús el Señor. No lo ha hecho. Dudan de la resurrección, así la mencionen. Dudan de Dios, así hablen de Él. Esta es una excelente oportunidad para hablarles del Dios verdadero, de decirles que Cristo sí existió, que no es un mito, y que es verdad que se levantó de los muertos, y que está dispuesto a salvarles como lo hizo con nosotros. ¿A cuántas personas les has hablado de Cristo últimamente? ¿A cuántos? ¿A cuántos has invitado a la iglesia? ¿Recuerdan que estamos llevando boletines dobles? Y cuando les dije lleven los boletines dobles, les di un objetivo para decirse: pues espero que eso no se vaya a la basura, porque hay mucha gente a la que esa información le puede ser de mucho bien. Espero que no nos estemos quedando callados, que mientras disfrutamos aquí las alabanzas y la contemplación del Señor, salimos y nos quedamos callados, y disfrutamos y nos sentimos orgullosos de ser creyentes dentro de los muros de la iglesia, pero salimos y nos camuflamos. Pues María Magdalena, esa mujer dio testimonio, mostró ser una verdadera creyente, siguió a Jesús, permaneció con Jesús y testificó de Jesús.
¿Crees en la resurrección de los muertos? Bajo el porcentaje. ¿Será que nos puso a pensar la prédica? ¿Crees en la resurrección de Jesús? Todos aquí decimos creer. Y yo devuelvo la pregunta, como Santiago: muéstrame con tus obras que de verdad lo crees. ¿Sí estamos siguiendo a Jesús? ¿Sí estamos permaneciendo con Jesús? Y en tercer lugar, estamos testificando de Jesús. Algunas resonancias. Creer en la resurrección es fundamental para la fe cristiana. Aquel que no cree en la resurrección está por fuera de la fe cristiana. Es fundamental. Aquel que no cree que Jesús resucitó de los muertos está fuera de la fe cristiana, está fuera del reino de Dios y necesita empezar a creer. No siempre los más protagonistas son los más creyentes. En esta historia, quien fue sobresaliente por su fe no fue exactamente Pedro, ni Juan, ni Jacob, ni Marcos. Fue María Magdalena. No es un verdadero seguidor quien se acerca por interés, solo el que cree. Muchos hoy no están con nosotros porque no han sabido permanecer en medio de la prueba. Muchos hoy no están con nosotros, salieron corriendo cuando llegó la prueba. Cuando había que permanecer firmes, cuando había que demostrar la fe verdadera, salieron corriendo y huyeron. Todavía están aquí. La contemplación, el acercarse al Señor, la adoración, la liturgia es muy importante. Pero Jesús nos pide que vayamos a testificar, que no solo nos quedemos en la contemplación. Un verdadero creyente disfruta de la contemplación, disfruta de adorar al Señor, disfruta de los tiempos de intimidad con el Señor. Pero no se le olvida que de ahí debe salir derechito a dar testimonio de Cristo. Que el Señor nos ayude a ser verdaderos creyentes, como esta mujer que quedó para la historia, la Magdalena María. Estemos de pie y vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de ti. Todos y cada uno de los que estamos en este lugar te hemos proclamado como Señor Salvador. Todos te hemos proclamado como el Hijo de Dios. Todos decimos creer que has resucitado. Pero Señor, es necesario evidenciar con las obras, con los hechos, con la actitud, con el comportamiento que somos verdaderos creyentes. Y en tu palabra encontramos, Señor, este precioso ejemplo de una mujer que mostró ser modelo de credibilidad, modelo de creyente, modelo de fe. Señor, queremos ser como ella. Queremos seguirte verdaderamente, con las expectativas correctas y con los propósitos correctos. Queremos caminar cada día a tu lado, Señor, pero no por nuestro propio interés, sino porque entendemos que tú eres Dios, porque entendemos que tú mereces ser creído, porque sabemos que tú mereces ser adorado, y porque solo tú puedes darnos la vida eterna. Ayúdanos a permanecer, Señor, porque hay momentos difíciles que llega la duda, que llega la debilidad, que llega la vergüenza y nos dan ganas de salir corriendo. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, pase lo que pase. Así seamos avergonzados, así haya oposición, así haya dolor, así hayan pruebas, así hayan desiertos, pero que podamos permanecer a tu lado, Señor, porque tú siempre estás a nuestro lado.
que no huyamos, Señor, que no salgamos corriendo despavoridos, que no salgamos corriendo como personas incrédulas y duras de fe. Perdónanos, Señor, en los momentos que nos hemos apartado de ti. Perdónanos, Señor, en los momentos que hemos salido corriendo, dejándote a un lado. Pero que también, Señor, podamos dar testimonio. Que el creer nos lleve a hablar de ti. Que si hemos creído verdaderamente podamos decirlo a otros. Que podamos hablar de ti, enseñar de ti. Que podamos declararle al mundo entero quién eres tú. Y que con poder te levantaste de la muerte. Que venciste la muerte, venciste al reino de las tinieblas. Amén. Y que tenemos un rey vivo. Que tenemos un líder vivo. Que tenemos un Dios vivo. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos creyentes para tu honor y tu gloria. Amén. Amén. Terminemos cantando y celebrando la resurrección de Jesús.